Eh, bueno, entonces, los trastornos de la conducta alimentaria, decimos, son trastornos con una base psíquica, es decir, son trastornos mentales que lo que ocasionan es un comportamiento inadecuado frente a la ingesta alimentaria, ¿sí? Y son personas que se obsesionan por el control del peso, sobre todo las personas que padecen de anorexia, porque ahí vamos a ver que hay una imagen distorsionada acerca del propio cuerpo. Los orígenes, decíamos, son multifactoriales, pero también hay relación entre estos orígenes, como decíamos, biológico por alguna otra enfermedad en curso, psicológico por factores personales propios de la persona, como es baja autoestima, el familiar, como es la desorganización en las rutinas de hábitos de la vida cotidiana respecto al acto de comer, y socioculturales, como por ejemplo la idealización de una imagen corporal establecida, ¿no? Y decíamos que estos trastornos también ocasionan consecuencias negativas en las personas que los padecen, tanto en el orden biológico como psíquico, ¿sí? Puede ocasionar, como decía, algunas otras enfermedades, inclusive en el más grave de los casos, la muerte, y también otros trastornos mentales, ¿sí? Esperen que lo voy a pasar. Bien, acá tenemos algunos datos, ¿sí? Comienza en la adolescencia o a principios de la edad adulta. La prevalencia, esperen que lo voy a cambiar de lugar. Ha aumentado, digamos, en las últimas 3 décadas. Lo que ven abajo de AN y BN es anorexia nerviosa y abajo bulimia nerviosa, ¿sí? Uno de cada, de 1 a 2% de mujeres jóvenes la anorexia nerviosa, del 1 al 3% la bulimia nerviosa de mujeres jóvenes y 10 mujeres por cada un hombre, ¿sí? La posibilidad de recuperación es del 50% y el riesgo de muerte es del 5%. Acá me gustaría hacer mención del comienzo en la adolescencia, ¿no? Hoy podemos hablar de adolescencias tempranas, a partir de los 9 años, ¿sí? Y fíjense que en este periodo de la adolescencia particular, sobre todo en la adolescencia por ahí más temprana, se producen grandes y fuertes y repentinos y bruscos cambios corporales y hormonales, ¿sí? En donde se deja el cuerpo de niño y se pasa a concebir un cuerpo adolescente. Ahora, justamente este desarrollo no se da en todos de la misma manera, ¿sí? Hay diferencias individuales que tienen que ver con muchos otros factores como la genética, el tipo de hábitos alimentarios que tiene, si realiza deportes, ¿sí? Pero en principio remarcar que hay muchas diferencias. Y también el cuerpo, ¿sí? En el desarrollo humano, a partir más o menos 8, 9, 10 años, crece más en peso que en estatura. Y después pasando los 11, digo aproximadamente, ¿no? Estas edades son bastante variables también, pero en líneas generales a partir de los 11 se esteriliza más el cuerpo, es decir, se aumenta más de talla y no tanto de peso. Con lo cual, en el principio de la adolescencia hay cuerpos diferentes y no todos responden a estos mismos parámetros de crecimiento universales, podríamos decir, ¿no? Entonces aparecen, bueno, sobre todo es bien marcado, ¿no? En la escuela, comentarios y burlas respecto al cuerpo de los otros, ¿no? Por estas diferencias. De esto que decía en cuanto a tamaño y estatura, respecto también a los propios cambios hormonales y biológicos de la adolescencia, ¿no? Donde empiezan a salir las mamas en las mujeres, se ensanchan más las caderas, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, estos cambios
veces y frecuentemente estos cambios adolescentes están obviamente emparentados con los que son los comienzos de la bulimia y anorexia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa burla que puede recibir una niña, un niño, bueno, ya adolescente, ¿no? O adolescente temprano, estamos ahí en el medio, puede afectar, obviamente, la imagen, la autoimagen que percibe, ¿sí? Respecto a la imagen que le refleja el espejo, condicionada por lo que dicen los otros respecto de su propio cuerpo, ¿no? Y esto puede ocasionar el inicio de estos trastornos alimentarios, ¿no? Estas burlas, pero siempre tenemos que tener en cuenta esto de los cambios. Y respecto de estas diferencias individuales, ¿no? Y también respecto a esto, saber que un factor, recién hablamos de la interrelación de factores que hay, ¿no? El biológico, el familiar, sociocultural y el psicológico, y otro de gran incidencia que se interrelacionan, tiene que ver con lo que dice la familia respecto a ese ahora adolescente, ¿sí? Al no comprender que los adolescentes, ¿no? En el transcurso de su desarrollo están estas diferencias individuales, también suelen condicionar a ese adolescente diciendo, por ejemplo, no sé, estás más gorda, estás más gordo, come más, come menos, ¿no? Y esto condiciona la manera en que se autoconcibe ese adolescente. Y también puede ocasionar estos trastornos mentales, solamente por estar condicionado por lo que dice la familia respecto a ese cuerpo, ¿no? Y hay que respetarlo. Digo, entender que el desarrollo ocurre de manera diversa y entender también, sobre todo, que los adolescentes comen más y duermen más. Es una necesidad fisiológica de esta etapa del crecimiento vital, ¿sí? Con lo cual muchas veces pasa que se aumenta el apetito, ¿no? Y si antes comían un plato o comían 2 platos, ahora te comen 2 platos, ¿sí? De comida. Y tiene que ver también con la ansiedad que generan estos nuevos cambios de orden psíquico también, social, cognitivo, bueno, en líneas generales, ¿no? Es todo cambio para los adolescentes y esto genera ansiedad, ¿no? Y el temor frente a este futuro próximo con otro tipo de rol que no es el rol del niño, es rol de adolescente ya. Por eso esto me parece importante porque hay muchos trastornos de la conducta alimentaria que comienzan con estas dos, con bullying y con condicionantes familiares, que crean en la persona estos factores psicológicos propios, ¿no? Que va a ser la manera de que ese adolescente se conciba a sí mismo, ¿no? Se concibe a sí mismo. Bien. Bueno, esto recién lo que hablábamos justamente, ¿no? Estos factores que, fíjense cómo está en el gráfico, están interrelacionados entre sí. Bueno, esto decíamos, algunos factores individuales de tipo biológicos tienen que ver con la edad de inicio, como decía tempranamente, a los 9 años, 25, de 9 a 25, no en este rango. El género generalmente es el femenino, y la genética, que van a ser los antecedentes familiares y una alta incidencia en gemelos, ¿sí? Monocigotos. También la genética respecta a si hay historia de otros trastornos mentales en la familia, ¿sí? Porque los trastornos mentales por carga genética también se pueden heredar, aunque no sean el mismo tipo de trastornos mentales, ¿sí? Que eso también es un dato importante para que tengan en cuenta. Bueno, acá decíamos sobre los modelos familiares sobreprotectores, rígidos, exigentes, conflictivos, poco cohesionados, familias desestructuradas, ¿sí? Como decía recién, si bien hay una organización, o sea, si bien tiene que haber una estructura, ¿no? Que va a dar una organización para que estén estos hábitos, deben ser flexibles también, ¿no? Pero sí es necesario ir creándolos.
También obviamente en familias que son sobreprotectoras, en familias conflictivas, también donde hay vínculos inestables en la familia, ¿no? Donde hay problemáticas familiares respecto a los intravínculos de cada familia, también puede ocasionar, ¿sí? Pichón decía que el que enferma está portavoceando una situación del orden familiar, ¿no? Que la hace manifiesta a través de una enfermedad, o en este caso un trastorno mental. Que si bien nosotros no trabajamos, como digo siempre, directamente con la familia, sí indirectamente, ¿no? Por ejemplo, en esto, si no hay hábitos que puedan estar, que puedan mejorar los vínculos, también no solamente nosotros, sino en realidad todo el equipo interdisciplinario debería de trabajar en esto, ¿sí? Bueno, las dietas y las conductas alimentarias atípicas en la familia, que también puede ser, no sé si usan mucho las redes, pero hoy se ve un gran incremento de publicidades y de un montón de otras cosas que, digamos, ofrecen diferentes tipos de dietas, diferentes tipos de ejercicios, siempre para un cuerpo como ideal, ¿no? Si bien es respetable que una persona quiera cambiar sus hábitos alimentarios, ¿no? Y hacer algún tipo de dieta o empezar a cuidarse más y demás, siempre tiene que ser guiado por un profesional, o por varios en realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una dieta para una persona que para otra persona. El cuerpo, según la grasa que quema, según la energía que gasta el cuerpo, también según la genética, según la estatura, según el peso, según la edad, según la raza, según el género. ¿Sí? Hay un montón de factores que se tienen que tener en cuenta para que se pueda realizar una dieta equilibrada en base a las necesidades de ese sujeto, ¿sí? Porque el cuerpo obviamente necesita ciertos nutrientes, ¿sí? Que se van a medir según estos otros factores. Como decía recién, está bien que se quieran hacer, pero siempre que sean guiadas por un profesional, ¿sí? Bueno, también hábitos alimentarios poco regulares durante la infancia, ¿sí? Que también tienen problemas alimenticios o pueden tener trastornos alimenticios, ¿no? Y los factores socioculturales que realzan el valor social y el éxito que se atribuye a la delgadez, ¿no? Aún en nuestros tiempos y hablando de diversidad, de todas maneras esto sigue estando muy presente, más ahora que estamos en verano. Acá tenemos algunos factores de riesgo, ¿sí? En características personales, bueno, un poco ya lo decía anteriormente, ¿no? Baja autoestima, perfeccionista, con rasgos obsesivos. De hecho, les decía que hay trastornos mentales comórbidos respecto también a trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo los de ansiedad, ¿sí? Cuando una persona tiene mucha ansiedad, genera, por ejemplo, bulimia puede generar, ¿sí? De hecho, es uno de los trastornos alimentarios más frecuentes cuando hay un trastorno de ansiedad. Y después, en personas que tienden a ser perfeccionistas, ¿no? También un trastorno de ansiedad, el TOC, el obsesivo compulsivo, ¿sí? Que tienden a ser detallistas y perfeccionistas, también pueden desarrollar conjuntamente un trastorno de la conducta alimentaria. Antecedentes personales como la insatisfacción corporal, dietas restrictivas, obesidad infantil, fobia social, abuso de sustancias y depresión. Fíjense que la fobia social, bueno, ahí estamos hablando de otro trastorno de ansiedad, el abuso de sustancias, y la depresión, un trastorno del ánimo, ¿sí? Que suelen ser congruentes, ¿no? Funcionan como trastorno comórbido. Bueno, antecedentes familiares ya lo habíamos hablado un poco. Algunas profesiones o hobbies, como los gimnastas, modelos, ¿no? Que también exigen tener un cuerpo ideal respecto a las actividades que realizan, y los medios de comunicación, ¿sí? Que idealizan, como decíamos, estos cuerpos ideales.
tenemos factores desencadenantes. ¿Qué quiere decir los factores desencadenantes? Esto tiene que ver cuando, no sé si vieron los trastornos de ansiedad o si vieron neurosis, pero cuando sucede algún tipo de evento vivido por el sujeto, como a veces es traumático o a veces es estresante, no sé, la pérdida de un trabajo, un duelo, una separación, bueno, una mudanza también puede ser. Estos acontecimientos vitales estresantes pueden ocasionar diferentes tipos de trastornos mentales, ¿sí? Bueno, el trastorno de la conducta alimentaria es uno de ellos, que tiene que ver cuando el sujeto frente a este acontecimiento vital estresante no cuenta con herramientas psíquicas estables, disponibles para hacer frente a este estrés, ¿sí? Los comentarios y burlas, que ya mencionamos un poco acerca del bullying, dietas restrictivas y ayunos, obesidad, insatisfacción corporal y abuso de sustancias, ¿sí? Que puede ser desencadenante. Las sustancias, el abuso de sustancias, pueden ocurrir las dos cosas, ¿no? Es decir, puede haber en algunas ocasiones trastorno de la conducta alimentaria, pero puede ser por falta de apetito o aumento de apetito. Dependiendo de la droga que se ingiera, va a ser la reacción del organismo frente a esto, ¿no? Más hambre o menos hambre. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Cualquier cosa ustedes me paran, si me quieren preguntar algo. Bueno, como les decía, en el manual de diagnósticos psiquiátricos, el tomo actual, el 5, el DSM-5, hay una clasificación de los trastornos de la conducta alimentaria, así que nosotros no lo vamos a ver todos, vamos a ver, como le dije, anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. ¿Sí? Tenemos el de pica, el de rumiación, trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos, anorexia, bulimia, trastorno de atracones, otro trastorno alimentarios especificados y trastornos alimentarios no especificados. Generalmente los dos últimos, ¿no? El anteúltimo, mejor dicho, es cuando se cumplen con algunos de los criterios de diagnóstico, pero no todos, ¿sí? Entonces, cuando no se cumplen todos los necesarios, no se puede diagnosticar con uno u otro. Y sin especificar o no especificado, quiere decir cuando hay otro tipo de conductas, otro tipo de criterios que no son los establecidos, que hacen ruido, ¿sí? Es decir, obviamente que generan un malestar significativo en la persona, porque para ser considerado un trastorno tiene que causar esto, pero que una vez lo hablamos, ¿no? Un malestar significativo en la funcionalidad de la persona para que sea un trastorno. Y a veces sucede que la persona presenta algunos síntomas, pero que no respectan a los que están en los criterios de diagnóstico, ¿sí? Pero sí que causan malestar en su vida cotidiana. Entonces se le pone no especificado, ¿bien? Ya que, digamos, el manual de diagnósticos psiquiátricos, ¿no?, establece los criterios con ciertas conductas a observar, ¿no? Los criterios son esos, son conductas a observar, pero no son exhaustivas. Y en la mayoría de los trastornos hablamos generalmente de espectro, en donde hacemos referencia a la diversidad de conductas que puede presentar una persona para un tipo de trastorno, ¿sí? Por eso decía, en el DSM-5 se establecen, pero no son exhaustivos, ¿sí? Y entonces, cuando pasa esto, se suele determinar de esta manera. Y después, perdón, estaba tomando el café y me pasé, ahí está. El CIE-10, que es otro manual de diagnósticos también, que de todas maneras hoy en día en el DSM-5 algunos criterios se pudieron ir unificando
Y de hecho, delante de cada tipo de trastorno, no sé si alguna vez lo habrán visto el manual o han tenido la oportunidad de acercamiento, si no me dicen y busco que tengo para otra clase, ¿no? Digo, busco y que tengo digitalizado y se los muestro, pero delante de cada diagnóstico aparecen dos códigos, ¿sí? Uno respecta al DSM-5 y otro respecta al CIE-10. ¿Sí? En algunos, como verán en la clasificación del CIE-10, en algunos concuerdan con el DSM-5 y en otros difieren, ¿sí? Y hay otros que no están en el DSM-5. Bueno, vamos a empezar pudiendo desarrollar estos tipos de trastornos. Esta es una imagen que parece dura, ¿sí? Pero que es real y que ocurre, ¿sí? En los casos más graves. Esto es anorexia. ¿Qué es la anorexia entonces? Podríamos hablar que es la restricción de la ingesta energética, ¿sí? En relación a las necesidades que conduce a un peso corporal significativamente más bajo con relación a la edad, sexo, curso del desarrollo y a la salud física. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona reduce la ingesta de alimentos, ¿sí? La ingesta energética que obtiene de los alimentos, o directamente come poco, o también pueden ignorar a la comida, ¿sí? Directamente, no comer nada. Y el peso es muy bajo respecto, como decía recién, a la edad, al sexo. El curso del desarrollo está hablando de la etapa del ciclo vital y a la salud física. Otra de las características que tiene la anorexia es el miedo intenso a ganar peso o el comportamiento persistente que interfiere con el aumento del peso. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene miedo siempre a engordar con lo que ingiera. Entonces, esto la conduce a lo que se denominan las conductas compensatorias inadecuadas, ¿sí? ¿Qué son las conductas compensatorias inadecuadas? Justamente son conductas compensatorias tras la ingesta de alimentos. Tenemos purgativas y no purgativas. Las purgativas hacen mención a vómitos autoinducidos, laxantes, enemas, ¿sí? Y las no purgativas, dietas y excesiva actividad física para perder eso que han consumido. Y después también se caracteriza por una alteración en la percepción de su propio peso o constitución en la autoevaluación o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual. Es como la imagen que veíamos recién. La persona se ve en el espejo, ¿sí? Pero se percibe de manera diferente. Es decir, acá la persona no es consciente de la gravedad en la que está su salud, ¿sí? Porque se sigue viendo frente al espejo más gorda, ¿sí? O más gordo. Generalmente son más en mujeres, por eso hablo en femenino. Con lo cual, esto lo vuelve bastante peligroso, ¿no? En el sentido de que si la persona no es consciente, ¿no? Que su peso es muy por debajo, ¿sí? De lo que debería estar pesando, hace que su salud empeore, ¿no? Significativamente. Bien. Bueno, acá tenemos de tipo restrictivo o tipo de atracones con purgas, ¿sí? El primero hace referencia solamente a dieta, ayuno o ejercicio excesivo, ¿no? Y establece un periodo determinado de tiempo. Y el segundo con atracones o purgas, que son los vómitos autoprovocados, laxantes, enemas, etc., ¿sí? Están este tipo de dos subtipos que son las conductas compensatorias inadecuadas, restrictivo y de tipo con atracones o purgas. Bueno, y también en los diagnósticos se especifica remisión parcial,
y remisión total, que tiene que ver con el cumplimiento de los criterios de diagnóstico. Y acá tenemos la gravedad, ¿sí? Que puede ser leve, moderado, grave o extremo. Este IMC hace referencia al índice de masa corporal respecto al peso de la persona. El índice de masa corporal es esto, el numerito al lado, y lo que está acá al lado es el peso, ¿sí?, que tiene la persona. Que de esta manera se mide, digamos, la gravedad de la persona. Esperen que